Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de la TRD, de la terapia de reversión del dolor. Hoy tengo el gusto de estar acompañada por una querida consultante, Yamile Mina Berrigaray, que además es compatriota, es argentina también. Así que Yami, muchísimas gracias por estar acompañándonos. No, gracias a vos. Bienvenida. Yami, recién justo lo conversábamos, es psicóloga y ha vivido con migrañas desde muy jovencita, así es que más o menos unos 28 años con migrañas, que fue de alguna manera lo que te trajo hasta mí, ¿no? Por decirlo así, estabas buscando una solución a eso. Y también Eh, conversábamos, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. no, no, eso que sí, de más de 20 años, un poco ya desahuciada respecto a esto de no encontrar como una solución y haciendo probando un montón de formas, ¿no? Pero bueno, esto como lo más novedoso que encontré y lo que Totalmente. resultó, o lo que está resultando. Ahí está, ahí está. Eso era lo que quería compartir un poquito y vamos a entrar a conocer un poquito más, no toda esa andaduría previa a la TRD, pero el caso de Yami es, digamos, diferente quizás a algunos otros testimonios o compartires de otras personas, porque Yami, si bien ya está de alta, ¿no? Y ha evolucionado muchísimo en su proceso de recuperación, todavía tiene algunas que otras momentos ahí de dolor o de recaída, ¿no? Y está en el proceso ya muy cerquita de terminar de superarlo, pero queríamos traer un poco esta parte también, ¿no? O sea, el mientras tanto, ¿no? Y cómo se va viviendo este mientras tanto, ¿no? En la TRD. Y también para que, bueno, las personas que están en el proceso o que se preguntan, ¿no? Un poco cómo es este proceso, bueno, puedan tener un poco tu testimonio y tu visión, ¿no? De todo esto. Entonces, Yami, es verdad que llegaste a mí por las migrañas, básicamente, pero también es cierto que descubrimos que no era solamente migraña, ¿no? Lo tuyo. Ujú, Entonces, me gustaría ujú. que me cuentes, una vez que vos te diste cuenta, ¿no? Que al final todo lo otro que sentías era más de lo mismo, que me comentes qué otras cosas, además de migraña, qué otros síntomas o qué otras sensaciones vos experimentabas. Ujú. Bueno, como te decía, después de un largo recorrido, ¿no? Por la medicina tradicional, por, no sé, intentar otras también, terapias alternativas, como que siempre el motivo de mi consulta eran las migrañas, ¿no? Y además de también hacer un proceso personal, ¿no? En psicoanálisis hace muchos años y en psicología, pero bueno, a través de un congreso que yo participé, que era creo que fue el primer Fue el congreso, ¿no? primero de la De TRD. TRD, Ujú. escuché varias ponencias y bueno, una de las ponencias que escuché fue la tuya, Ari. Y bueno, por un lado, esto de un poco, esto bueno, es Argentina, ¿no? Eh, voy a consultar, porque ya había leído varias cosas acerca del método, había leído un poco, a ver, me sorprendió encontrar justamente otra forma de pensar las migrañas. Y sobre todo de que, bueno, que podía haber una cura o un, no sé, o revertir el síntoma. Eso como que fue lo más novedoso, porque Nadie siempre, habla de revertir el síntoma en no, general, siempre claro. es tratarlo, apaciguarlo. eh, Sobre todo yo vengo de, bueno, familia migrañosa, madre migrañosa, hermanos, ¿no? Como la herencia, ¿no? Y un poco siempre reforzado eso desde las consultas clásicas, digamos, ¿no? Bueno, Total. tenés herencia de migraña, bueno, lo único que queda es una medicación.
no dando nunca con una medicación, probando toda medicación que me proponían y nada. Entonces yo dije, bueno, esto tiene que ir por otro lado. Cuando encontré esto, leí testimonios, leí libros, escuché, estuve bastante tiempo como mirando desde lo teórico, pero igualmente sentía que solo con lo teórico no, yo no, o sea, sí me hizo como un clic el que podía ver algo diferente, pero mi síntoma no lo resolvía Ujú, eso. ujú. Entonces fue ahí cuando decidí contactar a Ari y bueno, la verdad que me cambió un montón porque pude como integrar esa parte teórica con un montón de otras herramientas que por ahí eh, me fue dando y que es un proceso además, Mm, no se resolvió de un momento para otro, sino que fue un totalmente, proceso y que todavía yo siento que estoy en ese proceso, exacto. porque si bien los episodios de migraña como los tenía, este, bueno, unos meses eran de 3 días, con dolor, con vómitos, con llegar a, no sé, a ir a urgencias para que me hidraten, eh, y Fatiga, estar, digamos, fatiga, sentirme sin energía. Bueno, de eso pasaron a ser dolores de cabeza más episódicos, que yo siento que hay algo de eso que todavía sigue dando vueltas, pero como que el síntoma fue variando durante este tiempo. bien. Y bueno, y eso a raíz Yami, de todas estas cosas. te corto un poquito para preguntarte, Sí. ¿y qué más nos dimos cuenta que había, además de migraña, ¿no? Migraña y toda esa sintomatología que se te despertaba en las crisis migrañosas, ¿no? Que era Mm, a la cama, mm, parar la vida, frenar la vida porque no se podía hacer otra cosa, sí. lo que decías recién, los vómitos, la fatiga. Ujú, Qué otras cosas habían en tu día a día que a lo mejor ya lo tenías como más normalizado, que ujú. al final nos terminamos dando cuenta que no era normal, ¿no? Sí, bueno, el insomnio, o sea, las dificultades para dormir, el sentir un desgano, ¿no? Como siento síntomas que siempre los interpreté más del lado de lo depresivo, incluso tomando medicación al respecto, y siempre como sintiendo un poco lo que hablábamos eran los síntomas como desconectados, ¿no? Como por un lado el insomnio, por otro lado los síntomas depresivos, por otro lado la falta de energía, eso era como muy marcado la falta de energía, no solo en el En la momento de la migraña, migraña, claro, sino después. Y bueno, pero a mí siempre lo que me hacía más ruido era la migraña por el dolor que eso conlleva. Pero bueno, a raíz de todo el proceso y de ir modificando ciertos hábitos, ciertas formas de por ahí gestionar situaciones, hoy puedo darme cuenta que varió todo eso otro también. La claro, falta de energía, ¿no? Que no, ya no tomo más, por ejemplo, medicación antidepresiva, esa desvitalización casi no es algo que esté en la cotidianeidad, digamos. claro, Pero eso como a la luz del proceso, en realidad, creo claro, que lo pude ir pensando. claro. De hecho, recién, cuando estábamos hablando un poco, organizando esta conversación, como que nos dimos cuenta, ¿no? De todos esos Sí, cambios y que en realidad es hermoso porque es lo que pasa en este tipo de procesos. O sea, eh, las herramientas de la TRD nos llevan a tener una transformación que no solo tiene que ver con sacar el síntoma de nuestra vida, sino con vivir desde otro lugar, ¿no? ujú. ¿Sí? Sí, sí, es como un cambio por ahí en la cotidianidad con por ahí pequeñas cosas, ¿no? En Exactamente, poder hacerme el tiempo para hacer una actividad que me gusta o poder hacer ese tiempo para, no sé, hacer los ejercicios. claro, Darme algo de tiempo en mí, por ejemplo, fue muy importante porque yo tenía totalmente. naturalizado que bueno, no.
no disponía de tiempo para ciertas cosas, ¿no? Exacto, exacto, Y creo que eso fue una de las cuestiones que también a lo largo del proceso me fui dando cuenta, porque al principio era como dejar los ejercicios para último momento o para el hueco que quedaba, y en algún momento, creo que en alguna de las sesiones, entendí como que, bueno, que yo tenía que hacerme ese espacio exacto, para esos ejercicios, que no podían quedar como de última o, ¿no? Y a partir de ahí yo siento que también me pudo como, como que sentí que repercutió en todos estos cambios, a partir totalmente. de hacerme ese espacio, digamos. Totalmente, totalmente, porque de hecho tu autoexigencia, ¿no? Porque Yami, por tu trabajo estás expuesta al estrés y a situaciones incluso hasta duras, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Por el tipo de trabajo que tenés. Entonces es Mm, interesante, y recién yo te lo recalcaba, ¿no? Que no es que dejaste tu trabajo y te fuiste a vivir al campo, y, ¿no? Sino no, que claro. simplemente entiendo cómo funciona la mente y empiezo a incorporar en mi día a día pequeñitos cambios, ¿no? Pequeños cambios, Ujú, pero claro, es la repetición de esos cambios y la fuerza que todos esos cambios van teniendo, ¿no? En la mente, lo que va haciendo que vayas conquistando, ¿no? Más seguridad en la mente, ¿no? Recordemos que cualquier tipo de dolor neuroplástico o síntoma neuroplástico es señal de que tenemos que nuestra mente está valorando peligro o amenaza, ¿no? Entonces, lo que necesitamos o lo que conseguimos finalmente es llevar a la mente a sentir seguridad, ¿no? Ha sido en tu caso, ¿no? Porque además, ya en tu caso pasamos por todos los pilares de la TRD y todos tuvieron su aporte, ¿no? En mm, vos, algunos más que otros, pero digamos que el traje hecho a medida fue, bueno, vamos a pasar por todo esto porque mm, todo tenemos ahí que revisar. Entonces yo mm, quiero en este momento preguntarte, ¿cómo sentís que te ayudó especialmente el pilar 2 de la TRD? Es mm, decir, la exposición al propio síntoma, la exposición al miedo y el miedo al síntoma, ¿no? Y también bueno, empiezo a hacerme consciente y a exponerme o a dejar de evitar o hacer todas esas estrategias que vamos ideando cuando tenemos dolor, ¿no? Para que no me duela, mm, ¿no es cierto? Y bueno, y me empiezo a exponer y empiezo a tener esta mirada distinta, ¿no? En donde dejo de ver el síntoma como lo peor que me puede pasar, ¿no? Y toda esa mm. aversión, o sea, ¿cómo sentís vos que eso te ayudó en tu proceso o te está ayudando? Sí, yo creo que fue un poco tomar conciencia de esto de sacar el foco de rechazar el síntoma y de evitarlo y de tratar de pelear con el síntoma y combatirlo con medicación, con, no sé, con lo que sea, y empezar un poco, bueno, a ver nada, a poder sobrellevar este síntoma y tratar de ver, bueno, qué cosas por ahí necesitaba modificar o qué cosas necesitaba revisar, o qué cosas por ahí, o qué emociones necesitaba conectar, porque bueno, yo por ahí tengo un estilo más desconectado emocionalmente, digamos, soy muy exigente, soy muy racional, digamos, todo lo trato de pasar por ahí. Y creo que la posibilidad de empezar a como a juntar, a unir, ¿no? A través de las herramientas, porque esto creo que fue a través de las herramientas, poder empezar a conectar con eso y que todo tenía que ver con lo mismo, digamos, ¿no? Exacto. Y que aún sigo como en esa, Aprendiendo. digamos, en ese, sí, proceso de ir como, el automático a mí me lleva para otro lugar, tengo como que volver ahí y a volver a las meditaciones y a la indagación somática y eh, todas esas herramientas que hacen que, bueno, que pueda ir gestionando el estrés de otra manera, porque, bueno, yo tengo un estilo de que a mí me afectan, o sea, soy exigente, soy hipersensible, las situaciones de conflicto me arrasan de alguna manera,
y creo que estas herramientas permitieron como de alguna manera ir obteniendo otra seguridad u otra forma como de gestionar todas estas situaciones que por ahí, bueno, tal cual. están presentes o no, son parte de la Yami, vida. total, esto que estás diciendo me parece que es oro, ¿no? Porque a diferencia de a lo mejor otras propuestas, ¿no? La TRD, si bien tiene pautas y te ofrece herramientas y te ofrece información, y todo eso te lleva a tener experiencias, ¿no? Que vayan Mm, cambiando tu modelo sí. interno, no, la TRD no te ofrece tips, ¿no? No te da tips, o sea, todo esto que vos estás contando ha sido la cosecha Ujú, de tu proceso, ¿no? O sea, el ujú, sentirme, más segura, y me siento más segura, ¿no? A la hora de afrontar una situación de estrés en el trabajo, a la hora de afrontar una conversación incómoda, lo que fuera, ¿no? Todo eso que en algún ujú, momento hacía que mi mente valorara peligro o amenaza, ¿no? ujú, Eso está mucho más avanzado ese proceso, pero ha sido el resultado de trabajo con las herramientas, aunque a lo mejor en el momento ni siquiera es que le encuentre tanto sentido, o en el momento no esté ese alivio que yo busco, ¿no? mm, Porque no es un sí, tal proceso cual. pastilla, ¿no? No se trata de tips, no se trata, sino se trata de, mira, voy cosechando, o sea, voy viendo cómo mi mente se empieza a sentir segura en escenarios en los que antes no sucedía, Ujú. Sí, ¿no? tal cual. Me parece que eso es como el proceso y que aún es un poco lo que hablábamos también de aún seguir con ciertas resistencias a algunas herramientas, ¿no? Y que, bueno, yo hay momentos que por ahí tengo ciertas recaídas, ¿no? No al estilo de las migrañas de hace un tiempo, pero sí alarmas, ¿no? De que llega el dolor de cabeza y bueno y aparece el miedo, inevitablemente, pero como bueno, esto de ir de alguna manera gestionándola con algunas herramientas y hoy hablábamos justo de por qué otras generan más resistencia, ¿no? Que bueno, estoy en ese proceso de poder ampliar también un poco Exactamente. ese abanico de herramientas que ofrece la TRD también. Ahí está, ahí está. Yami, y aunque de vez en cuando, ¿no? O sea, hablemos de que recién justamente lo decíamos, ¿no? En estos últimos 2 meses, vos has tenido una vez al mes o 2 veces al mes momentos, ¿no? En donde el dolor Sí. se ha activado, ¿no? Ha vuelto, pero Ujú. tampoco la crisis o el momento de dolor tiene nada de comparación con lo que era antes. No, no, yo siento eso que el síntoma varía un montón, que por ahí inicia como iniciaba antes, pero no llega a un desarrollo como, bueno, con todo eso que nombraba al principio, sino que es por ahí un dolor de cabeza punzante, pero que, bueno, a lo largo del día se resuelve, como no me impide continuar con mi Claro, vida, digamos, hoy. Está porque sigue habiendo momentos que esto aparece y eso también me da la pauta que tengo que seguir trabajando en esto, o sea, como que hay cosas que necesito como asentarlas o reforzarlas, ¿no? Eh, pero sí que varió un montón y que la sensación es que es por acá, digamos, que es este el camino para poder llegar a en algún momento revertir, o sea, siento que hay posibilidad de reversión en este momento, que al inicio la verdad es que no sentía que bueno, esto estaba instalado era lo que y bueno, había y te iba a tocar lidiar con claro, esto toda la vida. sí, sí, tal cual, Tal cual, es por ahí. Mm, exacto. Yami, ¿qué diferencias ves vos entre lo tradicional o entre todo lo otro que habías probado antes y, ujú. y la TRD? Bueno, es el cambio de mirar el síntoma y también un poco la vida en general, ¿no? De otra manera. O sea, ya no tanto por el lado de, bueno, cómo hacer para paliar el síntoma y buscarle la vuelta para que eso no esté, sino, bueno, eh, tratar de ampliar un poco por otro lado y ver cómo gestionar otras situaciones o más el mundo emocional, ¿no? De otra manera. Eh, esto creo que
es un síntoma que es emocional, no es algo físico, digamos, ¿no? Claro, no está Cuando, ocurriendo nada en tus tejidos. Exactamente. exacto, y creo que hay que, bueno, un poco trabajar con eso y lidiar con lo interno de cada uno, que supongo que en cada caso debe ser diferente. Exactamente. Exactamente. En ese sentido, claro, la TRD ofrece herramientas que de nuevo, ¿no? Es un proceso, pero van ayudando a que la mente empiece, o sea, la mente pueda perder el miedo, ¿no? Exacto. El pilar 2 de la TRD habla de esto, ¿no? De, bueno, vamos a perder el miedo al síntoma, porque yo siempre lo digo, ¿no? O sea, eh, ojalá solo fuera la migraña, ¿no? Ojalá solo fuera Mm, el dolor de cabeza que parece que me atraviesa el ojo. Ojalá solo mm, fuera eso, pero la crisis migrañosa o la crisis de dolor, o sea, si la persona que está escuchando no tiene migraña, pero tiene dolor, no solamente es el dolor, porque la experiencia per se, claro que es desagradable, pero es que se activa, ¿no? Una serie de pensamientos, sensaciones, emociones, ¿no? Que nos meten sí, en un agujero negro, ¿no? Y entonces la idea es poder, a través de este pilar, con la exposición y con, bueno, la mm, innovación somática y algunas de sus variantes, ¿no? Que podamos empezar a desarticular, ¿no? A desaprender, claro, a que esa nube negra no sea tan densa y tan negra y tan, ¿no? Y entonces, bueno, observamos la propia experiencia de dolor sin todo ese miedo y sin toda esa preocupación y sin toda esa aversión que naturalmente el síntoma nos puede generar, ¿no? ujú, sí, tal Entonces, cual. entonces, eso es lo que a base de práctica, ¿no? Genera este cambio que estamos buscando y que vos estás viviendo en gran medida, aunque todavía queda Sí, caminito por delante, sí, ¿no? sí, por eso te decía que en realidad siento que es, o sea, estoy convencida de que es por acá, digamos, donde esto se puede desarmar. Eh, y, y- y sí, si bien todavía hay como momentos, ¿no? De que viene el síntoma y es como la duda, pero creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y con esto de, bueno, exponerse, atravesarlo y nada, y seguir trabajando. Yo creo que es por este lado que se pueden revertir un montón de cuestiones, como vos decías, no solo del síntoma, sino del bienestar en general, ¿no? Exacto. Del sufrimiento que me genera, Sí, o sea, del sufrimiento que yo ya tengo en mi vida y que a veces está normalizado, ¿no? Y que de alguna claro, manera sí que el síntoma, bueno, me lo muestra, ¿no? Y ya no tal puedo cual. pasar de eso, ¿no? Pero hay un sufrimiento, ¿no? Detrás, porque al final, si tenemos síntomas crónicos, es que estamos viviendo en modo miedo, ¿no? Ujú, Y claro, obviamente que eso nos va a generar sufrimiento, ¿no? Que, y bueno, lo que vamos consiguiendo poco a poco es cortar con ese sufrimiento. mm, sí, Muy bien, totalmente. Yami, y un poco ya para ir cerrando, ¿recomendarías la TRD? ¿Y por qué? Mm, sí, claro que sí. Me parece que es como el camino para esto, para poder transitar y resolver, digamos, síntomas, pero a su vez para integrar y poder como generar cambios más allá del síntoma, digamos. Pero creo que sí, que es una herramienta que, la verdad, novedosa para mí, porque fue algo que salió de todo lo clásico, digamos, y que, bueno, nada, esto del ir vivenciando cambio, parece que Mm, esa experiencia hace mm, bueno, sí, claro que la recomiendo. Y fundamentalmente también el acompañamiento, porque me parece que esto, bueno, hay casos que sí, que por ahí a través de la lectura, ¿no? Han ujú. podido como ir revirtiendo, no fue mi caso. Yo es como, si bien me costó dar el paso, ¿no? Para iniciar el proceso, pero me parece re importante el acompañamiento, el vínculo que se genera también, la calidez, Ari, vos que sos una persona súper cálida y que, ¿no? Como mirar las cosas sin juzgar, sin, ¿no? Dar el tiempo, la espera.
todo eso me parece que para mí fue muy importante el acompañamiento del método, ¿no? Que sí, sí, claro que lo recomiendo. Claro, bueno, muy bien. ¿Y trabajar conmigo? ¿Qué dirías de trabajar conmigo? Eh, Re linda experiencia, a mí me pareció, la verdad, esto que te decía, que sin tu acompañamiento, la verdad, creo o sea, la teoría sola en mi caso no, me faltaba algo más. Y el acompañamiento creo que también es, no sé, la elección fue un poco bueno, es de Argentina, pero además porque tu testimonio y tu ponencia a mí me llegó, me Claro, resoné con un montón de conectaste de alguna cuestiones. manera. Ujú. Sí, y ya te digo, me parece fundamental todo este tiempo de que totalmente agradecida, porque la verdad que el acompañamiento del proceso, el aliento aún cuando, bueno, la cosa estaba medio ahí como que estancada, que no salía y la verdad, la posibilidad de contactarte si era necesario, el estar presente, todo eso la verdad que me parece que hace como Al combo, al claro, sí, a la creo que seguridad, ¿no? En en mi caso, sin definitiva. tu acompañamiento, creo que hubiera sido algo teórico, pero Mm, no puedo decir que con otra persona que hubiera pasado, pero sí claro. con vos puntualmente creo que fue muy importante que seas vos, digamos, y no otra persona. Oh, muchísimas gracias, Jan. La No, verdad a es que vos. la verdad es que para mí ha sido muy bonito trabajar con vos. Algo que fue muy fácil en el caso de la relación que nosotras dos fuimos estando, ¿no? En este tiempito, es que sos una persona súper abierta, ¿no? En el sentido de que cada vez que yo te hacía ver algo, vos me lo dijiste un montón de veces, tienes razón, no me había dado cuenta de esto. Mm, Lo voy a... Y en cuanto tu cabeza hacía clic, vos lo incorporabas, sí, ¿no? Y te abrías mm, a, bueno, voy a probar esto, ¿no? mm, Siempre estuviste eso, ¿no? O sea, abierta mm. a tomar lo que te podía decir, ¿no? Y eso es, claro, eso facilita el trabajo mío, ¿no? Como Sí, y algo terapeuta. que a mí me quedó, pues cuando empezamos a trabajar, vos me planteaste, bueno, el proceso desapegada del resultado, ¿no? Y si bien uno tiene siempre en la cabeza, bueno, mi objetivo es Obviamente, es que es. revertir esto, Exacto, claro. pero creo que también eso es re importante, como alguien que te diga, bueno, fluyamos y veamos qué pasa, Disfrutemos mientras tanto, y ¿no? más allá del resultado, ¿no? Obviamente teniendo un objetivo, pero creo que eso te saca presión. Total. A mí por lo menos me permitió decir, bueno, que sea lo que sea. Claro, es que es lo que decíamos en episodios atrás, ¿no? Cuando hablábamos del Pilar 2 o cuando lo explicaban mis compañeros. eh, Se activa el proceso irónico cuando yo tengo presión, cuando lo hago Claro. para que se me vaya, se activa el proceso irónico y perdí, o sea, ya está, no importa que sea la más aplicada de todas o el más aplicado de Mm, todas haciendo, activo el proceso irónico y voy a conseguir exactamente todo lo contrario a lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, claro. entender cómo funciona la mente en ese sentido es crucial. Mm, Integrar eso, ¿no? Porque es lo más difícil. Yo puedo entender que voy desapegada del resultado, o sea, que tengo que trabajar desapegado del resultado. Pero integrarlo, al final es un proceso que hiciste vos, ¿no? O sea, es un aprendizaje que hiciste vos. Yo te di la teoría de eso, pero el aprendizaje lo fuiste realizando vos. mm. Yami, gracias. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotras y con nosotros y con toda esta comunidad bonita de oyentes que están acá, como estuviste vos hace unos meses atrás, ¿no? Buscando solución y teniendo, bueno, ¿por qué no? Esperemos que a partir de escucharte un poquito más de esperanza y de confianza en que realmente las herramientas de la TRD pueden ayudarles, ¿no? Así es que Mm. súper agradecida. No, gracias a vos y bueno, ojalá que le pueda venir bien a alguien todo esto, como a mí me vino bien escuchar otras personas y otras formas de transitar esto. Así que bueno, y gracias fundamentalmente a vos, Ari, que bueno, súper cálida siempre.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando este podcast. Ya saben que a través de las plataformas pueden ponerse en contacto con nosotros o pueden escribir en el mail que va a estar en el pie del podcast de hoy, por si resuenan con la TRD y quieren transitar por este camino. Aquí estoy yo y todos mis compañeros dispuestos a acompañarles. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.